Hay dos tipos de personas en este mundillo nuestro. Las que leen los logs antes del café y las que se enteran de que todo ha explotado porque un cliente llama. Totalmente. Hoy vamos a analizar una de esas obras de ingeniería, un poco absurdas y a la vez maravillosas, que montamos para evitar ser del segundo grupo, al menos cuando hablamos de procesamiento de datos por lotes. Vamos a meternos con AWS Batch. Pero no como lo haría un manual, que si no esto sería aburridísimo. Pensemos en ello más bien como dirigir una orquesta un tanto caótica. Me gusta. Tienes músicos que aparecen y desaparecen a voluntad, algunos con tarifas de estrella de rock y otros que, bueno, tocan por calderilla, pero que pueden irse a mitad de las sinfonías y les ofrecen algo mejor en el bar de al lado. Una analogía perfecta, la verdad. El objetivo de hoy es justo ese, entender cómo dirigir esa orquesta del caos para que la música no solo suene, sino que suene bien, sin que el productor se arruine. Exacto. Y todo este despiece, esta autopsia técnica que vamos a hacer, viene de un artículo recién publicado en nuestro blog nivelepsilon.com. Allí está la partitura original, con todos los detalles y sin mis divagaciones. Pero seamos sinceras, las divagaciones son la gracia. Le dan el toque humano a la máquina. Exacto. Pues empecemos por lo básico. Más allá de la metáfora, para quien no lo conozca a fondo, ¿qué problema viene a solucionar AWS Batch? En esencia, es la solución de AWS al problema de la fuerza bruta computacional. Imagina que no tienes que procesar un dato, sino 10 millones. Tareas pesadas. Pesadísimas. Renderizar una película, analizar genomas, simular mercados financieros. Tareas que se dividen en miles de trabajos idénticos. Batch te da un motor gestionado para lanzar esos miles de trabajos sin que tengas que aprovisionar y gestionar tú mismo una flota de servidores. La clásica promesa de la nube. Tú danos tu código en una cajita, que nosotros ya nos encargamos de la fontanería. Esa es la idea, que tú te centres en el qué y dejes que AWS se pelee con el cómo. Claro, y esa fontanería, como siempre, tiene un coste. Y ahí es donde entra el primer gran dilema, el que define el presupuesto del proyecto. La elección de los músicos, o en términos de AWS, las instancias on-demand frente a las spot. Correcta. Las instancias on-demand son, digamos, los músicos de conservatorio. Fiables, profesionales, predecibles. Los caros. Los caros, claro. Pagas una tarifa fija por hora y sabes que ese servidor va a estar ahí para ti hasta que termines. Son el pilar de cualquier infraestructura seria. Pero, bueno, el problema es evidente. Pagas un precio premium por esa garantía. Y luego está la opción aventurera, las instancias spot. Exacto. Las spots son la capacidad de computación que a AWS le sobra en un momento dado en una región concreta. Para no tener esos servidores parados, te los ofrecen con descuentos de hasta el 90%. 90% es muchísimo. Es una barbaridad. Son esos músicos callejeros con un talento increíble que tocan por una fracción del precio. La trampa, claro, es que si AWS necesita esa capacidad para un cliente que paga la tarifa completa, te quita la instancia con un preaviso de 2 minutos. El músico recoge su guitarra y se va. Vale, y aquí es donde la mayoría de la gente se asusta, ¿no? Construir un proceso de negocio sobre algo que puede desaparecer en cualquier momento suena a receta para el desastre. ¿Cómo se puede usar esto de forma fiable? ¿O es solo para trabajos que no importan si fallan? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que no lo usas de forma aislada. El arte está en crear un sistema que asume esa volatilidad como parte de su diseño. La estrategia que se detalla en el artículo es la de la orquesta híbrida. No eliges entre músicos caros y músicos baratos. Usas a los dos de forma inteligente. ¿Y eso cómo se instrumenta? ¿Cómo se pone en marcha? Pues a ver, primero en tu entorno de computación de Batch, el Compute Environment, le dices que quieres usar instancias de tipo Spot. Pero además, le das una instrucción clave. La estrategia de asignación Spot Capacity Optimized. ¿Y eso qué hace exactamente? Esto no le dice a AWS, dame la más barata, sino dame la que esté en el pool de capacidad sobrante más grande y estable. O sea, la que tenga menos probabilidades de que me la quites. Ya estás jugando con las probabilidades a tu favor. De acuerdo, eso reduce el riesgo, pero no lo elimina. El músico todavía puede irse. ¿Qué pasa cuando un trabajo está a mitad y la instancia se esfuma? ¿Simplemente falla y tienes que volver a empezar a mano? Ahí es donde entra la red de seguridad. No creas una única cola de trabajos, sino dos. Una cola principal con prioridad alta, digamos 100, que solo utiliza el entorno con instancias Spot. ¿Vale?
y una segunda cola, de seguridad, con prioridad muy baja, por ejemplo 1, que utiliza un entorno con las caras y fiables instancias on demand. Ah, ya veo por dónde vas. El sistema intenta primero la ruta barata. Exacto. Y para cerrar el círculo, configuras la Job Retry Strategy en la definición de tu trabajo. Le dices, si este trabajo falla, no te rindas. Si el motivo del fallo es un error del tipo host EC2, Que es el código que te dice que tu músico se ha ido. justo, quiero que lo reintentes. Como la cola spot ya no está disponible para ese trabajo, el planificador de batch, al reintentar, lo manda a la siguiente cola disponible por prioridad, la on demand. Entendido. O sea, el sistema no espera que la opción barata funcione siempre, sino que está diseñado para recuperarse cuando falla, recurriendo a la opción premium como último recurso. La clave es esa lógica de reintento automático. Precisamente, no es una estrategia de ahorro basada en la esperanza, sino en la resiliencia. Y el impacto económico es tremendo. El artículo habla de una reducción del 70% en los costes. Un 70%. Sí, sí. Eso, en muchos proyectos, es la diferencia entre que sea viable o que directamente no se haga. Claro. Ahora, esto no vale para todo. Si tienes un trabajo que dura 10 horas y no guarda checkpoints, y la instancia desaparece en la hora 9, pues el reintento te obliga a empezar de cero. Es ideal para trabajos que son relativamente cortos o idempotentes. De acuerdo. Ya tenemos a los músicos y una estrategia para que la función no se detenga. Pero en un proceso complejo, los trabajos no son independientes. El B necesita el resultado del A, el C necesita los de A y B. ¿Quién se encarga de que no empiecen a tocar todos a la vez? ¿Quién es el director de orquesta? El director de orquesta, con un toque un poco obsesivo-compulsivo, es AWS Step Functions. Es fundamental entender que Step Functions no ejecuta el trabajo pesado, no es un músico. No. Es el que tiene la partitura completa y va dando la entrada a cada sección en el momento preciso. Su única misión es la orquestación. Me gusta la idea de un director obsesivo porque en computación la ambigüedad es el enemigo. Una de las cosas que destaca el artículo es cómo Step Functions visualiza el flujo como una máquina de estados. Suena muy académico, pero en la práctica, ¿qué significa para la ingeniera que está a las 3 de la mañana intentando averiguar por qué ha fallado todo? Significa que tienes un mapa del desastre. En la consola de AWS ves tu flujo de trabajo como un diagrama de cajas y flechas. Cuando algo falla, la caja se ilumina en rojo. Ah, visualmente. Visualmente. Haces clic y ves exactamente qué trabajo ha fallado, con qué parámetros y cuál fue el error. Te ahorra horas de bucear en logs inconexos. Es un diagrama de flujo, vamos, pero con superpoderes. Para la depuración. Ahora, este nivel de control suena potente, pero también a mucha configuración. ¿Hablamos de algo que se monta con clics o nos metemos en el pantanoso mundo de escribir miles de líneas de JSON o YAML? Es código. Generalmente JSON, definido con un estándar que se llama Amazon States Language. Así que sí, hay una curva de aprendizaje. Tienes que escribir la definición de tu máquina de estados. Me lo imaginaba. Pero la recompensa es una resiliencia brutal. Por ejemplo, puedes definir políticas de reintento muy sofisticadas. Si un trabajo falla por algo transitorio, le dices a Step Functions, inténtalo 3 veces, con un retardo entre intentos. O defines rutas de error. Si falla, no pares todo. Ejecuta este otro paso de limpieza y notifica a un equipo. Y el artículo menciona un patrón especialmente útil, el estado paralelo, la idea de lanzar varias ramas a la vez. Es una de sus características más potentes, sí. Imagina que tienes que procesar los datos de ventas de 100 tiendas. En lugar de ir una por una, un Step Parallel te permite lanzar 100 ejecuciones de tu trabajo de batch, una para cada tienda, todas a la vez. Todas en paralelo. Y Step Functions, el director, se queda esperando pacientemente. Solo cuando la última de las 100 tareas ha terminado, da la señal para continuar con el siguiente paso. Es una forma increíblemente elegante de gestionar el paralelismo masivo. Bien, la orquesta funciona, el director lo tiene todo bajo control. Pero ahora viene el verdadero reto del mundo real. Queremos cambiar la versión del software, usar un tipo de instancia más nuevo, actualizar el sistema operativo. ¿Cómo se cambia el escenario mientras la orquesta está tocando en directo? ¿No puedes apagar las luces y ya? Exacto, no puedes permitirte un tiempo de inactividad. Y AWS Batch tiene un mecanismo sorprendentemente elegante para esto,
que es una adaptación del clásico patrón de despliegue blue-green. Es una de sus capacidades menos conocidas, pero de las más potentes. Suena a truco de magia. Desglósalo. ¿Cómo funciona esa coreografía? Es un proceso de 4 pasos. Primero, en la trastienda, construyes tu escenario nuevo. Un nuevo compute environment con todas las actualizaciones que necesites. Este nuevo entorno está ahí, listo, pero aún no recibe trabajo. Paso 1. Construir el escenario B sin que nadie lo vea. Entendido. Paso 2. Creas una nueva cola de trabajos, una job queue nueva. Lo interesante es que la configuras para que apunte a los dos entornos, al viejo, el azul, y al nuevo, el verde. Es como abrir una nueva puerta de entrada al teatro que da a los dos escenarios. Justo. Abres una puerta con pasillos a ambos escenarios. Y aquí viene el paso 3, que es la clave del truco. Dentro de la configuración de esa nueva cola, defines un orden de preferencia. Le dices que el entorno nuevo, el verde, tiene orden igual a 1, máxima prioridad. Y el entorno viejo, el azul, tiene orden igual a 2. Ah, claro. A partir de ese momento, cualquier trabajo nuevo que entre por esa cola será enviado automáticamente al entorno verde. Y mientras tanto, los trabajos que ya estaban a mitad en el escenario azul. Terminan allí sin ser molestados. El entorno azul simplemente deja de recibir trabajos nuevos. Se va vaciando de forma natural. Y ese es el último paso, el cuarto, la paciencia. Monitorizas el entorno azul hasta que ves que ya no tiene ningún trabajo en ejecución. Y cuando está vacío, lo desmontas. Lo desmontas y lo eliminas. Has cambiado toda la infraestructura subyacente sin detener el flujo de trabajo ni un solo segundo. Suena increíblemente limpio sobre el papel. Casi demasiado bueno para ser verdad. Me imagino que en la práctica hay un momento de tensión, mirando los monitores y rezando para que no quede ningún trabajo zombie atascado. Bueno, siempre hay un momento de tensión en cualquier despliegue, pero el proceso es robusto. Y lo mejor es que, como punta del artículo, no es una teoría. Se ejecuta con unos pocos comandos de la CLI de AWS. Es una técnica de operaciones totalmente práctica. Ya casi lo tenemos todo. Optimizamos coste, orquestación, actualizaciones. Parece que ya no queda nada. Pero hay un último ladrón silencioso de tiempo y dinero. Uno muy sutil. El tiempo que tardan los músicos en afinar sus instrumentos. Es una de esas ineficiencias que te vuelven loco. Tienes un trabajo que, una vez arranca, tarda 2 minutos, pero el contenedor Docker en el que se ejecuta tarda 5 minutos en arrancar porque tiene que descargar una imagen enorme. ¡Qué horror! Terminas en una situación absurda, donde pasas más tiempo preparando que haciendo el trabajo útil. Es el equivalente a ver cómo se seca la pintura mientras el taxímetro corre. Y la solución que propone el artículo es una de esas ideas elegantes que, una vez la escuchas, te preguntas cómo has podido vivir sin ella. Los builds multietapa de Docker. Exacto. La idea es dividir la construcción de tu imagen de Docker en 2 fases dentro del mismo Dockerfile. La primera fase, que podemos llamar Builder, es el taller. Partes de una imagen base grande con todas las herramientas, compiladores, librerías de desarrollo, todo lo necesario para compilar tu aplicación. Es como tener todo el taller de montaje para construir un coche. No te llevas el taller a la carretera. Precisamente. Por eso existe la segunda fase, la runtime. Aquí partes de una imagen base minimalista, una versión slim. Esta imagen está casi vacía. Y el único paso mágico es usar Copy from Builder para copiar solo los artefactos ya compilados desde el taller a esta nueva imagen limpia y ligera. Es decir, te llevas solo el coche terminado y con el depósito lleno. El resultado final es un contenedor que solo tiene lo estrictamente necesario. Y el impacto es brutal. El contenedor que subes a tu registro es muchísimo más pequeño, se descarga más rápido, arranca más rápido, y no tiene herramientas de desarrollo que, además de ocupar espacio, pueden suponer un riesgo de seguridad. El dato que da el artículo es para enmarcarlo. Con esta técnica lograron una reducción del 80% en los tiempos de arranque. 80%. Una barbaridad. Es pasar de una espera de 5 minutos a menos de 1 minuto. Cuando ejecutas miles de estos trabajos al día, la suma de todos esos minutos ahorrados se traduce en una cantidad ingente de dinero. Es optimización en estado puro. Eliminar todo lo que no aporta valor directo a la ejecución. Entonces, haciendo un resumen de esta sinfonía, usamos AWS Batch como nuestra orquesta. Caótica, pero orquesta. La hacemos rentable con una mezcla de músicos mercenarios spot y de conservatorio on demand, con una red de seguridad. Ponemos orden con un director paranoico que es Step Functions.
Cambiamos el escenario en mitad del concierto con el truco de magia del blue-green. Y nos aseguramos de que los músicos lleguen afinados de casa con los builds multietapa de Docker. Es una síntesis perfecta. Al final es una demostración fascinante de la ingeniería moderna, ¿no? La cantidad de capas de complejidad que necesitamos para conseguir algo que, en teoría, es simple: procesar datos de forma barata y fiable. Es admirable, y si lo piensas fríamente, un poco disparatado. Totalmente. Como construir un mecanismo de relojería suizo para algo tan mundano como hacer una suma, pero a escala masiva. Si después de esta charla alguien se ha quedado con ganas de ver el código, los comandos exactos y la versión seria, tienen el artículo completo esperando en el blog. Allí está la partitura completa, con todas las anotaciones técnicas para poder replicar la melodía. El enlace directo está en la descripción de este audio. Solo hay que entrar en nivelepsilon.com y echarle un vistazo. La lectura es densa, pero merece la pena. Y todo esto deja una pregunta en el aire. Hemos optimizado el coste de la máquina y el tiempo de ejecución, pero toda esta coreografía, para montarla y mantenerla, requiere un coste humano muy alto en horas de ingeniería especializada. Estamos llegando a un punto en el que la complejidad para ahorrar costes operativos empieza a superar el propio ahorro que genera. Esa es la pregunta del millón. La eterna tensión entre la elegancia técnica y la deuda de complejidad. Da para otro análisis completo. Hasta la próxima, y que vuestros logs estén siempre limpios y, a poder ser, vacíos.